Hola hermanos, buenas tardes. En este momento vamos a continuar ahora con la predicación de la palabra de nuestro Dios y quisiera invitarles para orar, que cerremos nuestros ojos y nos pongamos en las manos de nuestro Dios y sigamos orando. Oremos para que no nos falle el internet, ha estado un poco fallo en este día, pero vamos a orar que Dios nos guíe para que podamos terminar este tiempo de predicación con bien. Así que vamos a ponernos en las manos de Dios. Les invito para que me acompañen orando en este momento. Vamos a orar. Padre, oro a ti en esta tarde, reconociendo tu presencia con nosotros, reconociendo, Padre, que estás aquí con nosotros en cada uno de nuestros hogares, con nuestras familias y también, Padre Celestial, en todas partes. Asimismo, a este tiempo también queremos pedirte que nos dirijas, que tu Espíritu Santo nos lleve por tu palabra y podamos aprender de ella y fortalecer nuestra vida. Estamos en tus manos, Señor, y queremos darte la honra y la gloria. Bendice a nuestros hermanos que están enfermos, que están pasando por estas situaciones de enfermedad, por este virus, Señor, que estamos padeciendo en este tiempo en nuestro mundo. Te rogamos, Padre, por la hermana Mari López, que ha estado enferma estos días. Ayúdale, Padre, para que se fortalezca, que se recupere, Señor, y que no sea, Señor, este contagio del virus lo que ella tiene. Pedimos por nuestra hermana Norma, por su familia, dales paz, dales paciencia, tranquilidad para soportar este tiempo en que están confinados en su hogar, para que pronto puedan salir de ahí y que toda la familia pueda estar bien. Gracias, Padre, por ellos como familia. Bendice, Señor, a los doctores que en estos días, Señor, han estado enfermos, como el doctor Gabriel Hernández, como el doctor Irán Navarro. Rogamos por ellos, Padre, que tú les bendigas. Bendice a la familia, Señor, del compañero de nuestra hermana Norma, a Francisco Romo, Señor, bendice a su familia, Padre, porque él falleció y fortalece y da consuelo también a sus padres, Señor, y a sus familiares. En tus manos están todos ellos y rogamos tu bendición esta tarde para meditar en tu palabra. Te pedimos todas estas cosas por tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Así continuamos, hermanos, en este momento y voy a leerles un versículo. Si quiere leer conmigo, tiene su Biblia ahí a la mano. Lo vamos a encontrar en Efesios, carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Voy a leer este versículo. Sígame por ahí con su vista, o si tiene Biblia, vaya leyendo también. Dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el mensaje que vamos a compartir en esta tarde, el mensaje. Jesús nos fortalece para resistir y vencer. Jesús nos fortalece para resistir y vencer. Dice este versículo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, le está diciendo a los creyentes en Éfeso, fortalezcanse en el Señor, fortalezcanse en el Señor, tomen las fuerzas del Señor, porque eso es lo que los va a fortalecer. Usen del poder del Señor para que puedan resistir. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que entremos a este tema. Jesús nos fortalece para resistir y vencer. Déjeme decir lo siguiente para introducir este tema. Toda persona en este tiempo necesita reforzar las defensas de su cuerpo, o sea, su sistema inmunológico, para así enfrentar a este virus mortal que está asolando este mundo. ¿Sí? Todos necesitamos fortalecer las defensas de nuestro cuerpo. Necesitamos fortalecernos para poder resistir cuando ese virus llegue
a nuestro cuerpo, porque en algún momento puede pasar. No estamos exentos ninguno de nosotros, aún estando en nuestras casas, no estamos exentos de que en cualquier momento el virus pueda llegar a nuestro cuerpo. Pero si estamos fortalecidos, si tenemos un cuerpo fortalecido con las defensas necesarias, entonces vamos a poder resistir y soportar el ataque de ese virus mortal, ¿sí? ¿Cómo se pueden reforzar las defensas del cuerpo? Hay algunos consejos que se dan para reforzar las defensas del cuerpo. Estamos hablando de reforzar las defensas de nuestro cuerpo. Déjenles comparto algunos consejos que leí por ahí, ¿verdad? Consejos que nos sirven mucho y nos ayudan para fortalecer las defensas de nuestro cuerpo, para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Escuche lo siguiente. Para reforzar las defensas de nuestro cuerpo necesitamos hacer lo siguiente. Número 1, ser positivos. Ser positivos, algo importante, ser positivos, vivir de una forma positiva cada día, continuamente, ser positivos. Número 2, vigila tu peso, ¿sí? Vigilar nuestro peso. Necesitamos también eso, ¿sí? Para muchos de nosotros es difícil, estamos en un peso más de lo normal, ¿verdad? Y nos cuesta muchas veces el poder bajar a lo que debemos bajar, pero necesitamos hacerlo. Necesitamos vigilar nuestro peso, que no pesemos de más, que no tengamos más peso de lo que debemos tener. Eso es importante para que nuestras defensas también estén fortalecidas. Número 3, mantente hidratado, ¿sí? Mantenernos hidratados continuamente, tomar mucha agua, ya escuchamos recomendaciones continuamente, por lo menos 2 litros de agua al día, de agua natural, ¿sí? Agua natural, por lo menos 2 litros de agua al día. Si hacemos ejercicio o hacemos esfuerzos de más, necesitamos más agua, más de 2 litros también, ¿sí? Número 4, cuida tu flora intestinal. Cuida tu flora intestinal, ¿sí? Ingiere probióticos, ¿verdad? Que tu flora intestinal esté sana. Eso es clave también para que nuestras defensas estén fortalecidas. Número 5, duerme 8 horas diarias. 8 horas diarias, ¿sí? Se dice que el insomnio o la falta de sueño, la falta de dormir, baja los glóbulos blancos, que eso es algo que nos fortalece nuestro sistema inmunológico. Pero si no dormimos mucho, entonces nuestras defensas se bajan demasiado. Creo que entendemos eso porque muchas veces cuando no dormimos bien, otro día andamos como muy decaídos, como muy débiles, ¿verdad? Como que sentimos que nos hace falta fuerza. Pues es por lo mismo, porque nos hace falta ese descanso, por lo menos de 8 horas diarias. Número 6, aumenta la vitamina C en tu cuerpo. Aumenta la vitamina C en tu cuerpo. De preferencia, hay que buscarla en frutas y verduras, ¿sí? En especial en cítricos, ¿verdad? Fortalece, aumenta la vitamina C. Número 7, comprueba tu hierro, ¿sí? Comprueba el hierro en tu cuerpo. El hierro se encuentra en las carnes rojas, en aves, en pescados, en leguminosas, en el huevo, en verduras verdes, ¿sí? Encontramos el hierro, ¿sí? Necesitamos que nuestro cuerpo también esté fortalecido con hierro. Eso, el hierro hace que nuestro cuerpo oxigene bien. Y ese es uno de los problemas los cuales el virus ataca, la oxigenación del cuerpo, ¿sí? Y un consejo más, fortalécete con vitamina A. ¿Sí? También necesitamos fortalecer nuestro cuerpo con vitamina A. También de preferencia encontrar esa vitamina A en las calabazas, en las zanahorias, en los tomates, en el brócoli, en el melocotón, en las naranjas, en las manzanas, ¿sí? Y cosas así. Necesitamos fortalecer nuestro cuerpo con vitamina A, ¿sí? Estas son algunos consejos, yo creo que hay más, pero algunos por lo menos para fortalecer las defensas de nuestro cuerpo. Necesitamos fortalecernos para así resistir cuando este virus mortal nos ataque, ¿sí?
Bueno, ¿por qué esto? Bueno, porque la palabra de Dios nos enseña aquí, en este versículo 10 que acabamos de leer, que necesitamos fortalecernos, ¿sí? Necesitamos fortalecernos nosotros ahora trasladándolo al área espiritual. La Biblia nos enseña que hay un virus maligno que acecha y ataca a los cristianos y que debemos fortalecernos para resistirlo. Este virus maligno es Satanás, el diablo, el cual busca destruir, busca dañar, busca matar, ¿sí? Y no solamente a unos, busca matar a todos los cristianos de toda la humanidad. ¿Sí? Este virus maligno, Satanás, este diablo ataca, pero la Biblia nos enseña que podemos fortalecer nuestra vida espiritual en Jesús, ¿sí? Podemos fortalecer nuestra vida espiritual en Jesús para resistir en el día malo y habiendo acabado todo el ataque del enemigo, entonces podamos permanecer firmes, ¿sí? Así que en este versículo nos da la invitación, la exhortación a fortalecernos en el Señor. Dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí? Para esto, ¿sí? Necesitamos algo. ¿Qué necesitamos creer? ¿Sí? Necesitamos creer para fortalecernos espiritualmente, pero ¿qué necesitamos creer para fortalecernos espiritualmente? Hay tres cosas que necesitamos creer para fortalecernos espiritualmente. Tres cosas que vamos a ver en este versículo y en los versículos que siguen. Estaremos viendo estas tres cosas que necesitamos creer para fortalecernos espiritualmente. Número uno, lo primero que necesitamos es creer que realmente Jesús nos puede fortalecer. Necesitamos creer que realmente Jesús nos puede fortalecer. ¿Sí? O una vez más, dice el apóstol Pablo aquí, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Agarren las fuerzas del Señor, agarren las fuerzas del Señor. Fíjese que nosotros somos muy incrédulos. Estábamos ahorita comentando, ¿verdad?, que necesitamos fortalecer las defensas de nuestro cuerpo, ¿sí? Y necesitamos fortalecer las defensas de nuestro cuerpo con vitamina C, vitamina A, con hierro y posiblemente otras vitaminas más, ¿sí? Y una de las mejores maneras para fortalecernos con esas vitaminas es encontrándolas en las frutas y en las verduras y en algunas otras cosas como el frijol, las lentejas, bueno, lo que son las leguminosas, ¿sí? Pero somos muy incrédulos porque como que no queremos nosotros, porque hay muchas personas que no les gusta comer verduras y muchos ni frutas, ¿sí? Y evitamos cosas así que nos pueden servir para nuestro cuerpo, para fortalecer nuestras defensas, como que no lo creemos, como que no le creemos lo que necesitamos. Ya con el tiempo, cuando de verdad estamos batallando con el cuerpo porque le hacen falta esas vitaminas, entonces ahí andamos comprando frasquitos, comprando cajas de vitaminas, pudiendo haber hecho algo antes, pudiendo haber fortalecido el cuerpo con esas frutas y verduras, ¿sí? Así también aquí, espiritualmente, dice la palabra de Dios aquí, ¿sí?, que necesitamos fortalecernos, ¿en quién? En el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza, ¿sí? Aquí el apóstol Pablo está diciendo fortalezcanse en el Señor, ¿sí?, dándole a Jesucristo el título de Señor, título que los romanos en este tiempo, por el imperio romano, título que le daban al César, ¿sí? Pero aquí se resalta el nombre de Jesús y se resalta su señorío, reconociendo que el único Señor es Jesucristo, ¿sí? Necesitamos creer que realmente Jesús es el Señor y que Jesús es el único que nos puede fortalecer, ¿sí? Déjeme decirle algo. ¿Sabía Pablo de qué estaba hablando
Cuando Pablo dice, fortalezcanse en el Señor. ¿Sabía Pablo de qué estaba hablando? Por supuesto que Pablo sabía de lo que estaba hablando. Si hay alguien que se fortalecía en Jesucristo el Señor continuamente, era Pablo. ¿Sí? Pablo era tremendo, pero Pablo se fortalecía en el Señor continuamente. Pablo sabía de lo que estaba hablando. Pablo es el escritor de varias frases bíblicas célebres, como por ejemplo, muy conocida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13. Pablo también menciona otras frases que seguramente van a llegar a su mente ahorita cuando la repita. Déjenme las repito y seguramente que usted las va a recordar. Dice así, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sí? Pablo dijo, el Señor me dijo, Dios me dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sí? Pablo también dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo también dijo, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. ¿Sí? Pablo también dijo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sí? En la cárcel, en tribulaciones, en naufragios, en azotes, Pablo sabía lo que era fortalecerse en el Señor Jesucristo. Pablo sabía y creía que Jesús era Dios el Señor. Y Pablo podía creer y confiar en él. ¿Sí? Por allá otros escritores también como Judas dice, y aquel que es poderoso, ¿sí? Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída en este mundo, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha en este mundo. Creamos como Pablo, creamos como los escritores, que Jesucristo nos puede fortalecer porque Él es poderoso, porque Él es Dios, ¿sí? Porque Él tiene todo para fortalecernos. Necesitamos fortalecernos en Él. Fortalezcamos nuestra vida espiritual, las defensas de nuestra vida espiritual, fortalezcámoslas para resistir, ¿sí? A el ataque del virus mortal que es el enemigo, el diablo, Satanás, ¿sí? Así que lo primero que necesitamos creer es que Jesús realmente nos puede fortalecer. Número 2, algo más que necesitamos creer es que Dios tiene los recursos para resistir al enemigo. Necesitamos creer que Dios tiene los recursos para resistir al enemigo. Dios tiene los recursos para darnos, para que podamos resistir los ataques de nuestro enemigo, el diablo. Vean lo que dice el versículo 11. Vamos a seguir ahí en Efesios capítulo 6, versículo número 11. Dice así, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Necesitamos creer que Dios tiene los recursos para resistir al enemigo. ¿Sí? Los recursos que Dios nos ofrece son la armadura de Dios, ¿sí? La armadura de Él, la armadura que Dios tiene para nosotros. Él tiene una armadura que nos ofrece, ¿sí? Que nos ofrece para que podamos enfrentar al enemigo. Una armadura que puede ser muy útil, que es muy útil para todo cristiano que quiere vencer a su enemigo. Un día, el rey David, cuando no era rey todavía, cuando era un muchachito, un gigante estaba amenazando al pueblo de Israel y todos le tenían miedo. Y el rey David dijo, yo no tengo miedo, yo voy a pelear contra ese gigante.
Y entonces, después de mucho insistir, porque nadie quería dejarlo que peleara contra ese gigante, porque era un niño y el gigante era un hombre experto en guerras, con mucha experiencia ya. Y entonces el rey Saúl por fin se decidió y dijo, está bien, ve pues David, pero llévate esto. Y el rey Saúl agarra su armadura y se la ofrece al rey David, le dice, póntela y vete protegido con esta armadura. Y entonces el rey David agarra y se pone la armadura, o el jovencito David, perdón, agarra y se pone la armadura y cuando quiere caminar, no puede. No puede con esa armadura. Qué difícil era cargar esa armadura. Un niño, siendo David un niño, poder cargar la armadura de un gigante, de un hombre fuerte, grande como Saúl, porque Saúl también era grande. No era gigante, pero era grande, era alto, fuerte, fornido, y una armadura como la de él, pues cómo iba a poderla un pequeño joven como David. Mas, sin embargo, el rey Saúl le dice, aquí está la armadura, ¿sí? Pero David dice, no puedo con eso. Pero había una armadura mejor que él tenía, y él tenía la armadura de Dios. El gigante le dijo, ¿vienes a mí con palos, con piedras? ¿Sí? Y el rey David le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa era su armadura, el nombre de Dios, la presencia de Dios con él. Esa era la armadura con la cual David iba a enfrentar a ese gigante. A los cristianos, Dios nos ofrece una armadura a la medida de cada uno de nosotros. No es una armadura que no podamos con ella, es una armadura que podemos traerla a nosotros y que nos va a servir demasiado. Ahí están los recursos de Dios. Necesitamos creer que Dios tiene los recursos para resistir al enemigo, y esos recursos Dios nos los ofrece a nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Primero, debemos tomar esa armadura. Tomar esa armadura. Versículo 13 dice lo siguiente, fíjese lo que dice 6:13 de Efesios, 6:13. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Necesitamos tomar esa armadura, tomarla toda, la necesitamos. Tomar la armadura que Dios nos está ofreciendo para resistir, dice este versículo, para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Necesitamos tomar esa armadura, ¿sí? Para tomarla necesitamos creer que esa armadura es para nosotros y que la podemos usar nosotros. Número 2, otra cosa que necesitamos o que debemos hacer es conocerla. Debemos conocer esa armadura que Dios nos ofrece. Esa armadura es una protección. Debemos conocerla bien. Los versículos 14 al 18 nos explican acerca de esa armadura. Déjenles leo estos versículos del 14 al 18. Efesios 6, del 14 al 18 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Sí? Estar firmes, ceñidos, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Sí? Hay un cinturón en esta armadura y ese cinturón es el cinturón de la verdad. ¿Sí? La verdad es la protección, lo que nos protege, lo que nos da fuerza, el ser personas que dicen la verdad, que viven la verdad, que están en la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Jesucristo dijo eso, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo también dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Necesitamos eso en nuestra vida para estar fortalecidos, para estar fuertes, para resistir los ataques del enemigo. Otra cosa más también, dice en este mismo versículo 14, vestidos con la coraza de justicia. ¿Sí? La coraza de justicia. La justicia de Dios nos hace justos a nosotros y nos ayuda para vivir de una manera justa.
Necesitamos conocer la justicia de Dios, conocer que Dios es justo y conocer la justicia que Dios hace en este mundo y la justicia que Dios hace con las personas. Y eso nos hace justos a nosotros. La palabra de Dios es justa, las leyes de Dios son justas, ¿sí? Todo dice que los mandamientos de Dios son justos. Necesitamos nosotros conocer todo esto para ser justos. Y esto es ponerse una protección, un chaleco. Es un cinturón, el primero, ahora un chaleco protector. Es como un chaleco antibalas que usan los policías, el ejército, un chaleco antibalas. Sí, ese es parte de la armadura del soldado y es parte de la armadura del cristiano, el chaleco de la justicia, la coraza de justicia. Otra cosa también que dice el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio debe ser nuestra vida, ¿sí? Las buenas noticias constantemente, el evangelio para nosotros, ¿sí? Las buenas noticias de Dios constantemente para nosotros, pero también las buenas noticias de Dios para otras personas que no las conocen, que necesitan conocerla. Eso debe ser nuestra vida, creer en el evangelio cada día, pero también compartir el evangelio cada día con otras personas. Eso también es parte de la armadura, de la protección. Dice aquí que calcemos los pies con el apresto del evangelio de la paz, ¿sí? Que nuestros pies estén protegidos, guardados con ese calzado especial, el evangelio, que nos guarda y nos protege continuamente. Pero otra cosa más también, dice sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe debe ser nuestro escudo constante. La fe debe ser nuestro escudo constante, un escudo que está frente a nosotros para protegernos, ¿sí? Cuando el enemigo lance sus dardos malignos contra nuestra vida, para que podamos apagar, dice, todos los dardos de fuego del maligno que vienen contra nosotros. Necesitamos ese escudo de la fe. Sí, esos dardos de fuego del maligno son pensamientos dudosos, pensamientos mortales, pensamientos malos que el diablo lanza a nuestra vida, ¿sí? Pero el escudo de la fe nos protege, es decir, el creer que esas cosas no nos pueden dañar, el creer que esos dardos del maligno no nos pueden perjudicar a nosotros. Y podemos entender perfectamente de dónde vienen esos dardos, ¿sí? Entonces, el escudo de la fe. También otra cosa dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación, ¿sí? Tomad el yelmo de la salvación. Otra cosa que la armadura contiene es el yelmo de la salvación, que viene siendo esto un casco, ¿sí? Un casco de seguridad para proteger también nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestra mente, ¿sí? Que este casco de seguridad, por supuesto que es la seguridad de nuestra salvación, el tener algo completo en nuestra vida, algo creíble, el estar completamente seguros, ¿verdad? De que la salvación la tenemos en nosotros y nada ni nadie nos puede separar del amor de nuestro Dios. Eso debe estar en nuestra mente permanentemente, ¿sí? Y también encontramos en este versículo 17 la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos debe ser útil en cada etapa de la vida y en especial en las tentaciones y en las luchas. Cuando el diablo vino a tentar a Jesucristo, Jesucristo le respondió las 3 ocasiones de tentación más fuertes. Jesucristo le respondió al diablo diciéndole, escrito está. Es decir, la palabra de Dios dice esto. Jesucristo se defendió de los ataques del enemigo con la palabra de Dios. Así que podemos ver nosotros estas partes de la armadura de Dios, pero concluye con el versículo 18. Dice, orando en todo tiempo,
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Sí? Necesitamos conocer esta armadura, debemos conocerla completamente. La oración es parte esencial de esta armadura. Es una bendición el poder orar. Ya estamos protegidos con toda la armadura, con el cinturón, con el chaleco, con las botas, con el casco, con el escudo, con la espada. Ya estamos con todas estas partes de la armadura, pero ahora sí nos encomendamos a nuestro Dios, porque sin ello no nos serviría de nada ponernos toda esa armadura si no nos ungimos en oración, si no nos ungimos en oración. Sí, necesitamos estar ungidos de esa oración constantemente, porque eso nos va a fortalecer cada día. La oración por nosotros y la oración por los demás. ¿Sí? Necesitamos hacerlo así como lo hizo David cuando iba a enfrentar a Goliat el gigante. ¿Sí? Pongámonos la armadura de Dios, no la armadura de los hombres. Pongamos la armadura de Dios para resistir al enemigo. Así que necesitamos primeramente creer que Jesucristo puede fortalecernos, pero también necesitamos creer que Él tiene los recursos para resistir al enemigo, y esos recursos nos los ofrece a nosotros. Necesitamos tomar esa armadura, necesitamos conocer esa armadura, pero también necesitamos usar esa armadura. Usarla realmente, no tenerla ahí guardada en el rincón de una casa, ¿sí? No tenerla ahí guardada como un trofeo. La armadura de Dios es para usarla, no para guardarla. Necesitamos usarla continuamente. Por eso dice, toma toda la armadura de Dios, póntela, úsala, porque eso te va a fortalecer. Tercero, la última parte de este mensaje, necesitamos creer que de verdad estamos en una lucha espiritual. Necesitamos creer que de verdad estamos en una lucha espiritual. El versículo número 11 que ya leímos dice así, una vez más, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Del diablo, ahí menciona el diablo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Principados, potestades, gobernadores de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? El diablo ha existido desde el inicio y siempre ha estado en contra de Dios y su creación. El diablo también es conocido como Satanás, Lucifer, el acusador, el engañador, la serpiente antigua. ¿Sí? El diablo existe, ha existido, y siempre hay una lucha constante entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. Necesitamos creer que de verdad estamos en una lucha espiritual. Pero también menciona aquí este tipo de demonios, ¿sí? Son los ángeles caídos a quienes Dios echó fuera del cielo por su alianza con Lucifer para rebelarse contra el Creador, y desde entonces les sirven al diablo, les sirven a Satanás, quien les ha dado títulos y posiciones. Y ahí los tiene sirviéndole a él, ¿sí? Entonces podemos decir nosotros, ¿verdad?, que de verdad estamos en una lucha espiritual, porque estos demonios junto con su líder están atacando continuamente la vida del cristiano, están continuamente tratando de destruir nuestra vida espiritual. Necesitamos estar fortalecidos nosotros, ¿sí? Pero ¿cómo podemos fortalecernos si no creemos?
Si no creemos, se nos hace fácil no creer. Es como ahorita mucha gente no quiere creer que el coronavirus existe hasta que ya lo tienen cerquitas, ya sea personalmente o ya sea con alguien de la familia. Pero mientras tanto, las personas no quieren creer, dudan de que esto sea una realidad, de que este virus mortal está acabando con este mundo. Así también el enemigo, el diablo es real, ¿sí? Los demonios que sirven a Satanás son reales, pero a veces nosotros no queremos creer, ¿sí? Y pensamos que es algo sencillo y fácil pasar como si nada por este mundo y ceder fácilmente a las tentaciones que el enemigo nos pone. Necesitamos creer para así estar listos y atentos para cuando el enemigo nos ataque. Así que quiero terminar con lo siguiente. No dudemos que el diablo puede estar detrás de todo lo que está pasando en el mundo en este tiempo. No dudemos, ¿sí? Porque el diablo tiene un propósito: destruir, acabar con todo, ¿sí? Matar. No dudemos que el diablo está detrás de todo esto. Él puede estar influyendo en este momento para que este virus mortal esté moviéndose y extendiéndose por todo el mundo, ¿sí? Pero le va a fallar. Le va a fallar porque Dios nos fortalece. Le va a fallar porque Dios nos da los recursos. Dios nos da los recursos para poder resistir. Le va a fallar, ¿sí? Pero creamos que Jesucristo es nuestra fortaleza para resistir todos sus ataques y cuando todo esto pase podamos estar firmes. Creamos de verdad. Necesitamos creer, ¿sí? ¿Tú crees que Dios es poderoso y que puede ayudarte a resistir al enemigo y a vencer? Confía en Él y digamos como el apóstol Pablo, para nosotros y para otros, digamos como Él, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que fortalecernos en eso, ¿sí? Jesucristo nos fortalece para resistir y vencer. Tanto en el virus físico que estamos experimentando en este mundo, en este tiempo, este coronavirus, como también contra el virus espiritual, que es el diablo y todos sus demonios que nos atacan continuamente. Jesucristo nos fortalece para resistir y vencer. Acerquémonos a Jesucristo y confiemos en Él. Nos hace falta estar más cerca de Dios, estar más cerca de Jesucristo. Si tú no has creído en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y no lo has invitado a vivir a tu corazón, y no te has decidido para ser su discípulo, no te tardes más. Es el tiempo para hacerlo. Él quiere estar contigo para fortalecerte. Él quiere estar contigo para darte las fuerzas, para darte su poder, para que puedas resistir este tiempo que estamos viviendo, tanto físico como espiritual. Él quiere fortalecerte. Entrégale tu vida a Jesucristo. Él te quiere ayudar y te quiere bendecir. Deja hacer esta oración en esta tarde. Padre, oro en esta tarde por tu palabra, para que llegue a nuestros corazones y podamos entender que tú eres el único que nos puede fortalecer para resistir estos tiempos malos que estamos viviendo, tanto en lo físico como en lo espiritual. Padre Celestial, te pido si hay corazones dispuestos para recibirte hoy en esta tarde o en estos días al escuchar este mensaje, que tú abras su corazón, Señor, abras su mente y que ellos estén dispuestos para decirte que quieren seguirte, que quieren ser tus discípulos y quieren servirte a ti. En tus manos están, Padre Celestial, y gracias porque tú nos amas y tú quieres lo mejor para nosotros cada día. Que tú seas quien nos ayude, Señor, y podamos salir adelante en toda situación que estemos viviendo en este mundo. Te agradezco, Padre Celestial, por tu palabra y también por tu presencia. Todo eso te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias porque
tomaron este tiempo para meditar en la palabra de nuestro Dios. Sigamos orando unos por otros. tenemos mucho por qué orar, tenemos muchas necesidades por las cuales necesitamos estar orando unos por otros. Que Dios les bendiga y hasta luego.